Bien, establecido que es un primer auxilio, vamos a las fases de un primer auxilio. A ver, la primera fase es hacer una evaluación y un diagnóstico, o sea, saber qué le está pasando a la persona, qué le sucedió. Y aquí fíjense, tengo dos opciones. Puedo haber visto el proceso y el desencadenante, ¿sí? Lo cual va a hacer que me sea muy fácil, relativamente, saber qué le está sucediendo, saber qué le sucedió y cómo actuar en consecuencia, ¿sí? O puedo encontrar en forma accidental a una persona que le ha ocurrido algo y ya está en el suelo, está desmayada, o está sin sentido, o está herido y no saber qué le ha pasado. Que ahí también dependo en que la persona pueda verbalizar o que la persona no pueda verbalizar porque está desmayada o inconsciente, ¿sí? Entonces, a ver, ordenando ideas. Puedo haber sido partícipe, haber observado qué le sucedió a esa persona, me va a ser más fácil evaluar, hacer el diagnóstico, o puedo no haberla visto y haberlo encontrado, ¿sí? Eso diferencia totalmente la capacidad de poder hacer el diagnóstico y saber qué le sucedió. Porque la primera fase va a ser esa, diagnosticar, saber qué le ha ocurrido, qué le ha pasado. Y lógicamente allí sabré cómo actuar en consecuencia, qué hacer para poder ayudarlo, ¿sí? O solucionar su problema. Como habíamos mencionado antes, ya sea, puede ser ayudarlo, confortarlo, para esperar la ambulancia o el traslado o la asistencia de personal calificado o solucionar su problema, ¿sí? Así que ahí tengo que hacer lo que se llama el diagnóstico. No es fácil diagnosticar, ¿eh? A nadie le es fácil. Lo más difícil que hay en la medicina y en todas las ramas de la medicina es diagnosticar, es saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, vamos a ese primer punto. Lo primero es diagnosticar, saber qué está sucediendo para saber cómo actuar en consecuencia. Segundo, sé lo que le pasó, entonces voy a iniciar las prácticas de los primeros auxilios, ¿sí? Y aquí hay varias cosas. Según lo que haya ocurrido, puede ser realizarle un RCP o puede ser simplemente confortarlo para esperar la ayuda, ¿sí?, de personal calificado, o puede ser realizarle alguna práctica de inmovilización para el traslado, ¿sí?, o curar una hemorragia o lo que sea. O sea, voy al hecho en sí, que va a tener diferentes características según lo que le haya sucedido, ¿sí? Tercero, si la persona está despierta, tengo que tratar de que no se duerma. Ese es un principio básico y fundamental. Hay que tratar de mantener despierta y activa a la persona, que no se vaya a dormir. ¿Por qué? Porque si se duerme puede entrar en shock, ¿sí?, o bien puede entrar en coma. Entonces voy a tratar de mantener a la persona despierta, consciente, activa, en vigilia, ¿sí? No voy a proporcionar ningún medicamento, nada. Todo aquello que yo le dé, le incorpore, disfraza, tapa, ¿sí?, signos que la persona calificada necesita saber para poder realizar la evaluación y la cura correspondiente. Entonces, no proporciono ningún medicamento, nada, absolutamente nada. Lo único que hago es confortarlo, incluso ni siquiera le doy agua. Tampoco debe dársele mucho líquido ni agua. En todo caso, si expresa que tiene sed, le mojamos con algún trapito, una esponja o lo que sea, mojamos sus labios para que la boca se mantenga húmeda, pero no le voy a dar de tomar ningún líquido. A ver, acá hay que tener en cuenta que muchas veces en muchos accidentes se producen golpes internos y hay hemorragias internas, por ejemplo, ¿sí? Al igual que si la persona está entrando en estado de shock, puede ahogarse, el líquido se le puede ir a los pulmones. Los primeros auxilios son muy complejos. Como expresamos antes, hay que tener muy en cuenta si yo lo puedo solucionar o si simplemente lo conforto y esperar el servicio asistencial, o ver si lo voy a trasladar y si lo puedo trasladar, si es factible trasladarlo, porque el otro punto es ver
que no haya tenido ninguna situación en la columna, porque si ha tenido algún golpe o fractura en la columna y yo lo muevo directamente, le secciono la médula espinal y ahí listo, lo dejé parapléjico o cuadripléjico para toda su vida. Entonces, los primeros auxilios son muy complejos y justamente volvemos al primer punto: diagnosticar, tener muy claro lo que a esa persona le ha sucedido, poder hacer la evaluación, el diagnóstico de lo que le sucedió. En función de ello voy a actuar convenientemente y conforme a lo que le haya sucedido, ya sea hacer un RCP, ya sea trasladarlo, ya sea solucionar, cortar una hemorragia, en fin, en virtud de lo que le haya pasado. No dar agua, no dar medicamentos, evaluar los reflejos y los signos vitales. Recordemos los signos vitales, ¿sí? Reflejo pupilar, calor corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, ¿sí? Evaluar los signos vitales. Evaluar los reflejos. Evaluando los reflejos sé si tiene respuesta, por ejemplo, si no ha habido un accidente o alguna problemática en la columna, alguna sección en la columna. Eso lo voy a hacer a través de una evaluación de los reflejos. Y siempre ver qué es lo que voy a hacer. Volvemos a repetir lo del tutorial anterior. Si estoy en un centro urbano o tengo la posibilidad de trasladarlo, voy a trasladarlo o espero el centro asistencial. Si estoy haciendo un deporte de aventura, estoy haciendo turismo, estoy haciendo trek o estoy en alguna zona muy alejada y ya voy a tener que hacer algo mucho más avanzado y voy a tener que tratar de solucionar el problema. Y algo que ocurre siempre en los primeros auxilios. Otra cuestión. Ocurre un accidente o encontramos una persona accidentada y ahí, ¿qué es lo que nos sucede? Y no es fácil. En general, todos nos abatatamos, todos nos produce cierto temor, cierta incertidumbre, no sabemos por dónde empezar. Entonces, el tranquilizarse, el tener esa frialdad mental para poder pensar correctamente y actuar convenientemente es muy importante, ¿eh? Pasa en los lugares donde ha habido un accidente múltiple, ¿sí? Todo el mundo se desespera, todo el mundo quiere hacer algo, pero nadie sabe qué va a hacer. Entonces, que alguien tome la delantera y haga el papel de líder o tome el liderazgo de la situación es importantísimo. Porque si no, todo el mundo se desespera, todo el mundo quiere hacer algo, todos corren para todos lados, pero nadie hace nada, ¿sí? Y ahí entramos a perder tiempo y cuando ocurre un accidente, cuando estamos en un primer auxilio, el tiempo juega en nuestra contra. Tengamos eso muy en cuenta. Siempre el tiempo va a jugar en contra nuestra. Entonces, claridad mental, frialdad, analizar bien el problema, serenarse uno, o sea, uno estar sereno para poder asistir al otro. Porque si uno se pone nervioso, se vuelve loco o empieza a llorar o a desesperarse, y lógicamente no va a poder ayudar a la persona. Entonces, uno se tiene que serenar, uno tiene que estar tranquilo. Si somos varios, uno tiene que tomar el liderazgo y ir repartiendo las cosas que cada uno va a hacer. Ir dando roles, darle roles a las personas. Vos vas a hacer tal cosa, vos vas a hacer tal otra, vos evaluás, vos ayudás aquí. Alguien tiene que tomar el liderazgo de la situación. Y así vamos a poder solucionar el problema. Recordemos que el tiempo cuenta ahí. Muchas veces cuando hay accidentados y graves, el tiempo es determinante. Y lo demás, lógicamente, hay que hacer cursos y hacer jornadas de perfeccionamiento para saber cómo actuar en función de las distintas heridas, de las distintas problemáticas que pueden ser, saber hacer RCP, saber detener una hemorragia, saber cómo inmovilizar a una persona. O sea, hay que hacer cursos de primeros auxilios también para saber cómo actuar en consecuencia de distintas problemáticas o de distintas situaciones. Les deseo suerte porque la verdad que atender a una persona que ha sufrido un accidente, que ha sufrido un colapso, que
que está en shock, que se ha ahogado, que ha sufrido una electrocución, que tiene un paro cardíaco, no es fácil. Y les puedo asegurar, he pasado por muchas situaciones y hay un momento en donde uno, wow, pasa por unos segundos en donde uno dice, tengo que tranquilizarme, tengo que serenarme y saber qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y no es sencillo, para nadie, les puedo asegurar. Lógicamente hay gente que está muy entrenada, que son los paramédicos, la gente que trabaja en servicios asistenciales, en servicios de emergencia médica, que tienen mucho más entrenamiento y están acostumbrados. Pero aquel que no está acostumbrado y lo hace ocasionalmente, no es sencillo. Les deseo suerte. Nos vemos en un próximo tutorial.